Somos Mirela Medina, Noelia Gonzaga y María Tapia, estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de Medicina de cuarto ciclo en el componente Búsqueda Bibliográfica del Paralelo A del Periodo Extraordinario 2021, dirigido por la doctora Beatriz Quintero de Brata. El día de hoy realizaremos el análisis del artículo Los 6 pasos necesarios para elaborar temas evaluados críticamente. Como información, este es un artículo de revisión, su autora es Cristina García, fue publicado por la revista Radiología en el año 2014. Los Critical Appraise Topics o CATs son resúmenes estructurados de uno o varios artículos de investigación que responden a una pregunta clínica específica aportando la mejor evidencia disponible. Estos se basan en el problema de un paciente concreto que plantea cuál sería la mejor acción. Este artículo tiene como objetivo explicar los 6 pasos que deben seguirse para escribir un CAT, incluyendo algunos ejemplos prácticos y tablas que pueden ayudar al lector que se plantee escribirlo. Paso 1. Formulación de la pregunta. Tipos de preguntas en diagnóstico por imagen. La mayoría de los CAT de radiología tienen como objetivo establecer la superioridad de un método de imagen sobre otro para una enfermedad concreta. Además, debe aprender a formular y responder otro tipo de preguntas que también están estrechamente vinculadas al diagnóstico por imagen, como por ejemplo, si una técnica de imagen es útil para detectar precozmente una enfermedad o preguntas ligadas a la seguridad del paciente. Por último, se pueden formular preguntas sobre semiología radiológica como la fiabilidad de un signo para confirmar o excluir una determinada enfermedad. Pasos en la construcción de la pregunta. Se estructura la pregunta para iniciar el proceso de búsqueda con la estrategia Paciente Intervención Comparación Outcomes con las siglas PICO. Una pregunta bien formulada debe definir al paciente o problemas de interés, la intervención o prueba diagnóstico-terapéutica que se quiere evaluar, compararla con la que se considera en ese momento estándar de referencia y por último, definir el resultado que se pretende evaluar en términos de eficacia, seguridad o sensibilidad. Se pueden realizar pequeñas variaciones, como por ejemplo, si no está definido el estándar de referencia, se pasa a la comparación, entonces la estructura de la pregunta sería PIO en lugar de PICO. Asimismo, también se pueden formular preguntas de comparación múltiple con 2 o más pruebas diagnósticas para una enfermedad. Es importante definir bien las características de los pacientes que se incluyen en la pregunta, ya que los aspectos como el sexo, la edad o los antecedentes personales pueden variar la respuesta. Paso 2. Búsqueda de la bibliografía relevante. Debido a la gran cantidad de información, se usan búsquedas sistemáticas para poder obtener información válida en menos tiempo. Algunos aspectos generales antes de iniciar la búsqueda es usar los tesauros, una lista de conceptos que sirven para controlar el vocabulario. Cada término elegido se denomina descriptor. Por lo general se usan bases de datos internacionales. Un instrumento útil es HoneSelect, un catálogo de términos médicos. Otro aspecto es usar los operadores booleanos AND, OR y NOT para integrar los términos de la pregunta PICO evitando ser restrictivos. Planificación de la búsqueda. ¿Dónde buscar? En 2001 se crea la pirámide de evidencia con 6 niveles. La base contiene estudios originales. Cuanto más alto es el escalón, más válido es el documento. Algunas bases de datos con estudios originales son PubMed, que contiene la base de datos Medline, los términos Mesh y su acceso es libre. Embase, que es editada por una fundación internacional excepta médica propiedad de Elsevier y no tiene acceso libre. Google Académico, que no tiene tesauros, pero que en su búsqueda incluye tesis, textos, resúmenes y congresos. Las fuentes secundarias son publicaciones que revisan revistas tradicionales evaluando los artículos publicados y seleccionando los que tienen mayor relevancia científica. En cambio, las publicaciones secundarias son estudios de síntesis como revisiones sistemáticas o metaanálisis que resumen y sintetizan los resultados. Entonces, para elaborar un CAT, primero se va a buscar la información según la pirámide de Haynes. Pero hay que diferenciar un CAT práctico, que es resolver algo puntual y se empezaría desde el vértice, a un CAT para publicar, donde la búsqueda será a partir de estudios originales, es decir, desde la base. Paso 3. Establecer niveles de evidencia. Primero se valora el grado de evidencia desde 1, la mejor evidencia, hasta 5, la evidencia menos sólida.
Segundo, el grado de reconocimiento de un determinado procedimiento. A, altamente recomendable. B, recomendable. C, poco recomendable. Y D, nada recomendable. En el año 2000 se clasificó los niveles de evidencia dependiendo de la pregunta que se quiera contestar, siendo diagnóstico, tratamiento, pronóstico, efectos adversos o análisis económico. Esta última años después se cambió por cribado. Paso 4. Lectura crítica de los artículos. Lectura crítica de los artículos. Antes de analizar cómo está escrito un artículo, se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Fecha de publicación. Existen trabajos bien diseñados que han sido publicados hace más de 5 años y pueden tener conclusiones ya desfasadas. El tipo de diseño. Y los artículos con conclusiones contradictorias, ya que en una primera fase se selecciona aquel que tenga el diseño más adecuado. Si tras analizarlo se encuentran muchos sesgos, se debe evaluar críticamente los otros artículos. Una vez seleccionados los artículos que mejor responden a la pregunta, hay que saber si cumple con los requisitos de calidad. Se debe realizar una lectura crítica buscando errores metodológicos o de análisis de resultados. Así se sabe si sus conclusiones son válidas o si contienen sesgos que pueden limitar el estudio. Para servir de guía a los profesionales, se han elaborado los listados de verificación o comprobación, una lista de todos los aspectos y matices que se deben valorar en un artículo para comprobar que esté bien elaborado. De especial interés, la iniciativa CASE ha desarrollado sus propios listados, los cuales constan de 10 preguntas cada uno, que varían en función del diseño de estudio. Si no encontramos una respuesta válida para los aspectos fundamentales del artículo, los resultados pueden quedar invalidados porque sus conclusiones son erróneas. Paso 5. Comprobar la validez externa. Implica saber si las conclusiones pueden ser aplicadas a nuestro medio, ya que pueden existir enormes diferencias entre dos poblaciones. Lo que resulta de utilidad en alguna parte del mundo puede no ser útil en nuestro ámbito. Lo primero a valorar es si los pacientes presentan las mismas características en cuanto a sexo, edad y estadio de la enfermedad. Conocer si la enfermedad tiene una prevalencia similar entre su población y la nuestra. Además, se debe valorar los aspectos relacionados con la seguridad de los pacientes, siendo importante establecer si los beneficios que derivan del estudio justifican los riesgos derivados de la radiación o el empleo de medios de contraste. Finalmente, hay que analizar si las conclusiones del estudio son lo suficientemente importantes como para cambiar nuestra conducta. Paso 6. Establecer las recomendaciones. Una vez comprobado que los estudios publicados tienen un diseño adecuado, no presentan sesgos importantes y que sus conclusiones son extrapolables a nuestro medio, estableceremos las recomendaciones. En el caso de no encontrar artículos adecuados que respondan a la pregunta, tenemos dos opciones: esperar nuevas publicaciones o bien diseñar un estudio cuyas conclusiones logren una respuesta válida. Como conclusión podemos decir que los CAD o temas evaluados críticamente surgen de la necesidad de encontrar una respuesta rápida y de calidad para una pregunta clínica concreta. Estos son resúmenes de los artículos de investigación que contestan con la mejor evidencia a esa pregunta. Constituyen una herramienta útil en nuestra práctica diaria, así como un recurso docente para enseñar medicina basada en la evidencia. En diagnóstico por imágenes se pueden elaborar CAD para comparar pruebas diagnósticas, evaluar técnicas de cribado o para evaluar tratamientos, entre otros. Para elaborarlos siempre se deben seguir 6 pasos. El primero, formular la pregunta. El segundo, realizar una búsqueda sistemática y eficiente en la bibliografía. Tercero, aplicar los niveles de evidencia, escogiendo aquellos artículos que tengan mayor nivel. Cuarto, realizar una lectura crítica de los artículos escogidos. Quinto, aplicar las conclusiones a nuestro entorno. Y sexto, establecer las recomendaciones pertinentes.